No hubo advertencia, ni música de suspenso, ni un rugido que anunciara el peligro. Solo un gesto cotidiano, una mano confiada, un rincón olvidado del día a día donde nadie imagina a la muerte esperando en silencio. El contacto fue breve, casi insignificante, como una aguja que apenas roza la piel. Pero en ese instante el cuerpo entendió antes que la mente que algo había cambiado para siempre. El pulso se acelera, el sudor brota frío, los músculos se tensan como si intentaran huir sin permiso, y el dolor, ese mensajero primitivo, comienza a escalar, trepando por la sangre como un incendio invisible. No sabemos qué fue lo que mordió, no aún. Solo sentimos cómo el organismo entra en pánico, cómo el veneno empieza a pensar por su cuenta, a dialogar con los nervios, a confundir órdenes, a convertir segundos en eternidades. En Australia, el peligro no ruge ni se exhibe. Se esconde en lo pequeño, en lo que cabe bajo una piedra, en lo que comparte nuestro mismo espacio sin pedir permiso. Aquí no hacen falta selvas impenetrables, ni bestias colosales. Basta un rincón, un descuido, un solo segundo para descubrir que en esta tierra el veneno no solo mata, razona, espera y actúa. Australia no necesita gritar su peligro. Lo susurra desde el suelo, desde las grietas de la roca, desde los rincones donde la vida aprendió a sobrevivir, afinando el arma más silenciosa de todas. En este continente antiguo, aislado por océanos y tiempo, la amenaza no se mide en tamaño ni en fuerza bruta, sino en precisión, en gotas microscópicas de veneno capaces de dialogar con el sistema nervioso humano, como si conocieran cada atajo del cuerpo. Aquí habitan arañas que no impresionan por su forma, sino por su eficiencia, criaturas que atacan solo cuando se ven acorraladas, pero que, al hacerlo, desatan una reacción en cadena que transforma la biología en un campo de batalla. A lo largo de este viaje, descubriremos quiénes son, cómo viven, cómo cazan y qué ocurre cuando su veneno entra en nosotros, recorriendo nervios, músculos y pensamientos con una inteligencia que parece calculada. También seguiremos la huella de la ciencia, obligada a avanzar a toda velocidad para descifrar toxinas, crear antídotos y arrebatarle víctimas a un enemigo diminuto pero implacable. Porque en Australia, el veneno no es un accidente de la naturaleza, es una estrategia, un legado evolutivo y una advertencia permanente de que en esta tierra, incluso lo invisible, tiene poder para decidir entre la vida y la muerte. Australia no se convirtió en un santuario del veneno por accidente. Lo hizo lentamente, con la paciencia de la geología y la crudeza de la selección natural. Cuando este continente se separó del resto del mundo, quedó condenado o bendecido a resolver solo el desafío de sobrevivir. Sin grandes depredadores placentarios y con ecosistemas cerrados, la vida aquí tuvo que innovar. Y lo hizo no creciendo en tamaño ni en fuerza, sino afinando la química. Cada gota de veneno que hoy tememos es el resultado de millones de años de ensayo y error, de vidas que no lograron pasar la prueba y de otras que aprendieron que en Australia la supervivencia no grita, susurra desde dentro.
El aislamiento fue el primer gran arquitecto de este imperio invisible. Rodeadas por océanos, las especies australianas no pudieron huir ni mezclarse, tuvieron que adaptarse o desaparecer. En ese encierro evolutivo, las arañas comenzaron una carrera silenciosa, enfrentándose a presas cada vez más resistentes, más rápidas, más conscientes del peligro. La respuesta no fue la persecución ni la emboscada brutal, sino la precisión absoluta, venenos capaces de inmovilizar en segundos, de desorganizar el sistema nervioso, como si alguien hubiera apagado las luces desde el interior del cuerpo. Aquí cada presa fue un maestro cruel. Insectos con exoesqueletos más duros, pequeños vertebrados con reflejos veloces, competidores que no perdonaban errores. Las arañas aprendieron que una mordida fallida significaba hambre o muerte. Así el veneno se refinó hasta convertirse en una herramienta quirúrgica, diseñada para atacar canales nerviosos específicos, bloquear señales musculares o provocar un colapso fisiológico total. No es veneno al azar, es bioingeniería evolutiva. En este escenario nacieron algunas de las familias de arañas médicamente más peligrosas del planeta. No son muchas, pero son suficientes. Arañas de embudo, viudas, ratón, linajes que no buscan al ser humano, pero que poseen armas diseñadas para algo mucho más antiguo que nosotros: dominar la vida a escala microscópica. Cada familia representa una estrategia distinta, una forma única de dialogar con la biología de sus víctimas, humanas o no. Lo inquietante es que estas arañas no habitan selvas remotas ni desiertos imposibles, viven donde la vida prospera: jardines, bosques templados, zonas urbanas. Han aprendido a coexistir con nosotros sin necesidad de adaptarse a nuestra presencia. Para ellas, el ser humano no es especial, es solo otro organismo grande, torpe y vulnerable cuando comete un error. Y en Australia, los errores se pagan rápido. El veneno para estas criaturas no es maldad ni agresión, es lenguaje. Es la forma en que dicen: aléjate, no me toques, este territorio ya está ocupado. Es una conversación química que comenzó mucho antes de que existieran las palabras, donde cada molécula tiene un significado y cada reacción corporal es una respuesta. Cuando una araña muerde, no ataca por odio, se defiende con el único idioma que la evolución le enseñó.
Pero este lenguaje no distingue especies. El mismo mensaje diseñado para inmovilizar una presa puede desencadenar el caos en el cuerpo humano. Nuestros nervios, nuestros músculos, nuestros órganos, todos reconocen ese idioma antiguo y reaccionan con una violencia que no podemos controlar. El cuerpo entra en alerta máxima, luchando contra una sustancia que no entiende de intenciones, solo de funciones. Así, Australia se convierte en un escenario donde la biología revela su lado más honesto. Aquí, la vida no se disculpa por ser peligrosa. El veneno no es una anomalía, es una consecuencia lógica de la historia natural de este continente. Un recordatorio de que en esta tierra antigua, la inteligencia no siempre se ve, a veces se siente recorriendo la sangre. En este mismo instante, mientras la vida salvaje escribe sus historias en la penumbra de la selva y el eco de alas, garras y antenas resuena en los rincones del planeta, Criptofauna necesita de ti para seguir contando esas narraciones que el mundo no puede permitirse olvidar. Tu like es más que un clic. Es un faro que impulsa nuevas expediciones. Tu comentario es una huella que abre senderos hacia próximos descubrimientos. Tu suscripción es el latido que mantiene vivo este viaje por la fauna, las aves y los insectos más extraordinarios del planeta. Si te apasiona este universo salvaje tanto como a nosotros, acompáñanos porque tu apoyo es el puente que permite que estas historias sigan volando. Ahora sigamos disfrutando el documental. En el corazón húmedo de Australia, bajo troncos caídos, madrigueras profundas y jardines que parecen inofensivos, habita una de las creaciones más temidas de la evolución, las arañas de embudo. No buscan protagonismo ni despliegues de poder, esperan. La de Sydney, junto a sus parientes del norte y del sur, no necesita moverse mucho para dominar su entorno. Su mundo es estrecho, oscuro y perfectamente controlado, y desde allí observa, percibe vibraciones, decide. Cuando algo irrumpe en su territorio, no huye, responde. Estas arañas se han ganado una reputación que atraviesa generaciones, no por su tamaño, sino por su eficacia. Son, sin rodeos, las más peligrosas para el ser humano. Su veneno está diseñado para actuar rápido, con una precisión que estremece. A diferencia de otras especies que muerden y liberan, las arañas de embudo se aferran, inyectan una y otra vez, como si comprendieran que su única oportunidad está en no fallar. En su lógica evolutiva, dudar es morir. Sus colmillos son auténticas armas biológicas, largos, robustos, capaces de atravesar uñas, telas gruesas y hasta ciertos tipos de calzado.
No son instrumentos de advertencia, son llaves que abren la puerta directa al sistema nervioso. Y una vez dentro, el veneno comienza su diálogo silencioso con el cuerpo humano, interfiriendo señales, desordenando mensajes, convirtiendo funciones automáticas en caos controlado. El veneno de las arañas de embudo no ataca al azar, es neurotóxico, dirigido a los canales nerviosos que regulan la respiración, la salivación, la presión arterial y el movimiento muscular. El cuerpo entra en una tormenta interna, espasmos, dificultad para respirar, sudoración extrema, una sensación de pérdida de control que transforma minutos en eternidades. Aquí el tiempo no es un aliado, es una cuenta regresiva. Paradójicamente, estas arañas no son agresivas por naturaleza. No persiguen, no cazan humanos, no atacan sin razón. La mordida ocurre cuando se sienten atrapadas, manipuladas, acorraladas. Zapatos, juguetes, toallas, jardines domésticos. El peligro nace del encuentro involuntario. En Australia, lo cotidiano puede cruzarse con lo letal sin previo aviso. Durante décadas, estas mordidas cobraron vidas y sembraron un miedo profundo en la población. Cada caso era una carrera desesperada contra un enemigo invisible, uno que actuaba desde el interior del cuerpo. Fue entonces cuando la ciencia entendió que debía aprender el lenguaje del veneno si quería vencerlo. No bastaba con reaccionar, había que anticiparse. Así nació uno de los avances médicos más importantes del continente, los antivenenos específicos. Científicos y médicos estudiaron la toxina, la descompusieron, la comprendieron, transformaron un arma mortal en una herramienta de salvación. Desde su desarrollo, las muertes por arañas de embudo se redujeron casi a cero, un triunfo silencioso frente a un adversario diminuto pero formidable. Hoy, las arañas de embudo siguen ahí, fieles a su naturaleza, recordándonos que el peligro no desaparece, solo se entiende mejor. Su existencia no es una amenaza deliberada, sino un recordatorio de la fragilidad humana frente a una evolución que no piensa en nosotros. En Australia, estas arañas no son monstruos, son lecciones vivas de que cuando el veneno piensa, la ciencia debe pensar aún más rápido. No todas las amenazas se anuncian con tamaño o fuerza. Algunas prefieren la discreción, el silencio y la cercanía.
Las redback y las viudas australianas viven entre nosotros, ocultas en patios traseros, bajo macetas, dentro de cobertizos oxidados y rincones donde la rutina humana baja la guardia. Son pequeñas, frágiles a la vista, casi insignificantes, y precisamente por eso resultan tan peligrosas. En Australia, lo letal no siempre parece feroz, a veces parece cotidiano. Estas arañas han aprendido a prosperar en el mundo urbano. No necesitan selvas ni territorios salvajes. Se adaptaron a nuestras casas, a nuestros desechos, a nuestra presencia constante. Conviven con el ser humano sin conflicto, hasta que un descuido rompe el equilibrio. Un zapato que se calza sin mirar, una mano que se apoya donde no debe, un objeto olvidado que se levanta de golpe. La mordida ocurre sin drama, sin violencia visible, pero el cuerpo pronto entenderá la gravedad del encuentro. El veneno de las redback no busca una muerte inmediata, no es un golpe fulminante, es una ocupación lenta del organismo. Actúa sobre el sistema nervioso, liberando una cascada de señales erróneas que mantienen al cuerpo en un estado de alarma constante. El dolor se instala y no se va, pulsa, quema, se extiende. El tiempo se dilata y lo que debería ser una herida pasajera se convierte en una experiencia prolongada de resistencia física y mental. Horas después de la mordida, el cuerpo sigue luchando. Los músculos se contraen de forma involuntaria, la sudoración se vuelve intensa, la piel parece no encontrar descanso. No es solo dolor, es agotamiento, es la sensación de que el propio sistema nervioso ha sido secuestrado. El veneno no grita, no acelera el final, lo administra lentamente, como si supiera que la desesperación también debilita. Lo más inquietante es que estas arañas no necesitan defender grandes territorios ni mostrar agresividad. Su estrategia es la espera. Tejen redes desordenadas, casi invisibles, en lugares donde el mundo exterior rara vez mira dos veces. Allí permanecen inmóviles hasta que el mundo exterior las obliga a reaccionar. En ese instante, su pequeño tamaño se vuelve irrelevante. Lo único que importa es la química que llevan dentro. A diferencia de otras especies, las mordidas de redback rara vez pasan desapercibidas. El dolor no engaña, no se disfraza, no se va. Es un recordatorio constante de que algo anda mal, de que el cuerpo ha sido invadido por una sustancia que no entiende de descanso. Durante décadas, este sufrimiento fue subestimado, confundido con molestias menores, hasta que la experiencia colectiva demostró lo contrario.
La ciencia respondió una vez más. El estudio de las toxinas del Latrodectus permitió desarrollar tratamientos y antivenenos que hoy reducen de forma drástica las complicaciones graves. Sin embargo, el proceso sigue siendo largo, incómodo, agotador. El veneno deja huella, incluso cuando la vida no corre peligro. Aquí sobrevivir no siempre significa salir ileso. Las redback y las viudas australianas nos recuerdan que el peligro no siempre vive en lo remoto. A veces comparte nuestro espacio, se adapta a nuestras ciudades y espera pacientemente nuestros errores. En Australia, estas arañas no necesitan perseguirte para dominarte, les basta con estar cerca. Porque cuando el veneno piensa, no necesita prisa, solo oportunidad. A primera vista, la araña ratón parece una advertencia viviente. Cuerpo robusto, colores contrastantes, colmillos prominentes que brillan como pequeñas dagas. No intenta camuflarse ni parecer inofensiva. Su apariencia es una declaración. Sin embargo, pese a su aspecto intimidante, sigue siendo una de las arañas más ignoradas de Australia. Vive bajo tierra, emerge poco, y cuando lo hace, suele ser malinterpretada como una curiosidad inofensiva. Ese error, en ocasiones, puede costar caro. Su comportamiento es tan impredecible como su nombre sugiere. A diferencia de otras arañas que huyen ante la vibración humana, la araña ratón puede optar por permanecer firme, levantar el cuerpo y prepararse para defender su espacio. No persigue, no caza personas, pero tampoco retrocede con facilidad. En ese instante tenso, cuando dos mundos se cruzan sin comprenderse, la mordida se convierte en una posibilidad real, breve y definitiva. Lo que vuelve peligrosa a esta araña no es solo su carácter, sino la química que guarda en su interior. Su veneno es sorprendentemente similar al de las temidas arañas de embudo, una coincidencia evolutiva que pocos esperan. Neurotoxinas capaces de alterar la comunicación entre nervios y músculos, de generar respuestas sistémicas graves si no se actúa a tiempo. En términos biológicos, la araña ratón juega en la misma liga que los grandes nombres del veneno australiano. Los casos documentados de mordeduras graves son escasos, y eso ha alimentado una falsa sensación de seguridad. Pero la rareza no es sinónimo de inocuidad. Sin tratamiento médico adecuado, una mordedura puede escalar rápidamente, llevando al cuerpo a un estado de emergencia neurológica. Aquí el peligro no está en la frecuencia, sino en la posibilidad silenciosa de que el veneno actúe sin oposición.
Durante años, la araña ratón permaneció fuera del radar científico y del miedo popular. Su vida subterránea la mantuvo alejada de la atención, pero también retrasó la comprensión de su verdadero potencial. No fue hasta que la medicina comenzó a observar patrones similares a los de las arañas de embudo que se encendieron las alarmas. A veces, el mayor peligro es aquello que aún no sabemos reconocer. Paradójicamente, el mismo antiveneno desarrollado para las arañas de embudo resulta eficaz contra el veneno de misulena. Este descubrimiento fue clave para reducir el riesgo real de muerte, demostrando una vez más que la ciencia avanza cuando escucha atentamente a la naturaleza. Donde antes había incertidumbre, hoy hay protocolos claros, siempre y cuando se llegue a tiempo. La araña ratón no es un monstruo escondido, sino una pieza más del complejo rompecabezas australiano. Su existencia nos recuerda que el veneno no siempre viene acompañado de fama ni de advertencias claras. A veces, lo verdaderamente peligroso es aquello que subestimamos, lo que creemos conocer sin haberlo entendido. En Australia, la araña ratón camina en silencio entre dos mundos, el de la amenaza real y el del olvido colectivo. No necesita ser común para ser peligrosa, ni conocida para ser respetada, porque cuando el veneno piensa, no le importa cuántas veces lo hayamos ignorado. No todo peligro en Australia lleva la etiqueta de mortal, y esa es quizá la trampa más peligrosa de todas. Las arañas lobo, las arañas blancas y las imponentes huntsman rara vez aparecen en listas de especies letales, pero su presencia constante en la vida cotidiana las convierte en protagonistas silenciosas de innumerables encuentros médicos. No matan, pero tampoco son inofensivas. En este continente, lo no letal puede transformarse en una experiencia que marca el cuerpo y la memoria. La araña lobo, cazadora incansable del suelo, no teje redes para esperar, persigue, explora, se mueve con una seguridad que inquieta. Cuando muerde, lo hace con fuerza. El dolor es inmediato, profundo, y en algunos casos la herida se convierte en una puerta abierta para infecciones severas. No es el veneno el que causa el mayor daño, sino la combinación de bacterias, inflamación y la respuesta del propio cuerpo al trauma. La araña blanca, envuelta durante años en una reputación oscura, ocupa un lugar especial en el imaginario australiano. Sus mordidas han sido asociadas con necrosis, lesiones persistentes y heridas que no cicatrizan con facilidad. Aunque la ciencia ha desmitificado parte de su letalidad, el impacto médico sigue siendo real.
Para quienes la padecen, la experiencia no es un debate académico, sino una lucha prolongada contra el dolor, la infección y la incertidumbre. La Huntsman, gigante de paredes y techos, rara vez muerde, pero cuando lo hace, el encuentro suele ser traumático. Su tamaño provoca pánico, y el pánico provoca errores. Caídas, golpes, maniobras desesperadas para huir de un animal que, en la mayoría de los casos, solo busca escapar. Aquí el riesgo no nace del veneno, sino del miedo descontrolado que convierte un susto en una emergencia. Estas arañas comparten un elemento común, la subestimación. Al no ser consideradas mortales, muchas mordidas no reciben atención inmediata. Se minimizan los síntomas, se ignora la inflamación, se posterga la visita médica. Y es en ese retraso donde el verdadero peligro se instala. Infecciones profundas, reacciones alérgicas, daño tisular, consecuencias que nada tienen de menores. El cuerpo humano, en estos casos, puede convertirse en su propio enemigo. Una reacción inflamatoria exagerada, una respuesta inmunológica descontrolada o un tratamiento casero inapropiado pueden agravar una mordida que, en condiciones ideales, habría sido manejable. Aquí, la amenaza no es la araña, es la respuesta humana. La ciencia médica ha aprendido a mirar más allá del veneno. Hoy se sabe que muchas de las complicaciones más graves surgen de infecciones secundarias o del manejo incorrecto de la herida. Limpieza adecuada, observación y atención temprana pueden marcar la diferencia entre una molestia pasajera y un problema de meses. Estas arañas no letales nos enseñan una lección incómoda. Sobrevivir no siempre depende de escapar a la muerte, sino de respetar el riesgo. En Australia, el peligro no se define solo por lo que mata, sino por lo que puede cambiar una vida cuando se subestima. Porque cuando el veneno piensa, a veces ni siquiera necesitas ser fuerte. La mayoría de las mordidas no ocurren en selvas remotas ni en expediciones extremas. Suceden en casa, cuando la mente está en piloto automático y el cuerpo se mueve por costumbre. Un zapato olvidado bajo la cama, una ducha tibia al amanecer, una sábana que se sacude antes de dormir, una mano que aparta hojas en el jardín.
Son gestos simples, casi automáticos, pero en Australia pueden convertirse en el inicio de un conflicto silencioso entre dos especies que no se entienden. Para una araña, estos espacios no son hogares humanos, son refugios perfectos, oscuros, estables, protegidos de depredadores y del clima. Cuando invadimos esos rincones sin aviso, el encuentro no se interpreta como una visita, sino como una amenaza inmediata. La mordida no es un ataque deliberado, es una reacción defensiva, una decisión tomada en milésimas de segundo, donde huir ya no parece una opción viable. Antes de morder, muchas arañas hablan, no con sonidos, sino con posturas. Levantan el cuerpo, muestran colmillos, adoptan una posición rígida que grita peligro para quien sabe observar. Es un lenguaje antiguo, diseñado para evitar el conflicto, no para provocarlo. El problema es que los humanos rara vez lo reconocemos. Confundimos quietud con pasividad y advertencia con indiferencia. El error más común es el movimiento brusco. Aplastar, sacudir, golpear. El instinto humano busca eliminar la amenaza de inmediato, pero ese gesto suele ser justo lo que desencadena la mordida. Para una araña acorralada, el contacto físico es la última señal de que no hay escapatoria. En ese momento, el veneno deja de ser una posibilidad y se convierte en respuesta. Evitar una mordida no requiere valentía ni confrontación, sino calma. Retroceder lentamente, permitir una vía de escape, usar objetos largos para guiar sin tocar. Las arañas no persiguen, no planean venganzas, no guardan rencor. Si se les da espacio, casi siempre eligen desaparecer. En Australia, la distancia es una forma de respeto mutuo. La educación juega un papel crucial. Sacudir zapatos antes de usarlos, revisar camas y toallas, mantener jardines ordenados, iluminar rincones oscuros. No se trata de vivir con miedo, sino de convivir con conciencia. Cada pequeño hábito reduce la probabilidad de un encuentro que nunca debió escalar. El pánico, en cambio, es un multiplicador de riesgo.
Gritos, carreras, golpes improvisados con lo primero que se tiene a mano, sí, incluso una chancla, suelen generar caos y lesiones innecesarias. A veces el daño más grave no lo causa la araña, sino la reacción humana descontrolada ante su presencia. En Australia, la mayoría de las mordidas podrían evitarse, no porque las arañas sean dóciles, sino porque no desean el conflicto. Entender su lenguaje, respetar su espacio y controlar nuestros impulsos convierte un posible accidente en un simple encuentro. Porque cuando el veneno piensa, la mejor defensa humana sigue siendo la calma. La mordedura ya sucedió. No hay marcha atrás. No hay forma de deshacer el contacto. En ese instante, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Un pinchazo agudo, una sensación extraña que se expande, una alarma primitiva que se enciende en lo más profundo del sistema nervioso. El miedo aparece, inevitable, pero aquí comienza una verdad incómoda. El pánico es tan peligroso como el veneno. En Australia, sobrevivir a una mordedura depende tanto de la química como de la calma. Los primeros minutos son un territorio frágil donde cada decisión pesa. El objetivo no es luchar contra la araña ni buscar justicia, sino frenar el avance del veneno. Mantener a la persona inmóvil, tranquila, con el cuerpo lo más relajado posible. El movimiento acelera la circulación y con ella la distribución de la toxina. En este escenario, quedarse quieto es un acto de supervivencia. El vendaje de presión e inmovilización se convierte en una herramienta crucial. No es un torniquete, no corta la sangre, no busca aislar el área. Su función es ralentizar el flujo linfático, ese camino silencioso por donde el veneno viaja. Aplicado correctamente, desde la extremidad afectada hacia arriba, puede marcar la diferencia entre ganar tiempo o perderlo para siempre. Pero tan importante como saber qué hacer es entender qué no debe hacerse jamás. No cortar la herida, no succionar el veneno, no aplicar hielo ni electricidad, no improvisar remedios caseros. Estas acciones, nacidas del miedo y el cine, no solo son inútiles, pueden empeorar la situación. En Australia, la desinformación ha sido tan peligrosa como la mordedura misma. Atrapar o matar a la araña tampoco es una prioridad. El cuerpo humano necesita atención inmediata, no distracciones. Si el animal puede ser identificado sin riesgo, ayudará al tratamiento, pero nunca a costa de retrasar la asistencia médica. Aquí,
El tiempo no se negocia. Mientras el veneno actúa, el cuerpo libra una batalla silenciosa. Sudoración, náuseas, espasmos, dificultad para respirar. Cada síntoma es una señal de que la toxina está dialogando con los nervios, alterando órdenes vitales. Y aún así, en medio del caos, la ciencia ofrece una oportunidad real. Los antivenenos existen, funcionan y salvan vidas, siempre que se llegue a tiempo. El traslado a un centro médico no es una recomendación, es una urgencia. Cada minuto cuenta, pero no todos los minutos pesan igual. La rapidez sin control puede ser tan dañina como la demora. El equilibrio entre velocidad y estabilidad es clave. Mover sin agitar, actuar sin entrar en pánico. Una mordedura en Australia no es una sentencia automática, pero sí una prueba de conocimiento, de autocontrol y de respeto por un enemigo diminuto pero letal. Porque cuando el veneno piensa, la diferencia entre la vida y el desastre se mide en decisiones tomadas bajo presión. Durante siglos, el veneno fue una sentencia. Invisible, incomprensible y despiadado, avanzaba por el cuerpo humano sin oposición, cobrando vidas mientras dejaba tras de sí miedo y misterio. Pero en Australia, donde el veneno es parte del paisaje biológico, la humanidad no tuvo opción. Debía aprender a enfrentarlo. Así comenzó una carrera silenciosa entre la ciencia y la toxina, una batalla donde el enemigo no rugía, pero pensaba con precisión molecular. Investigar el veneno no es un acto de valentía espectacular, sino de paciencia extrema. En laboratorios discretos, científicos observan, aíslan y descomponen toxinas gota a gota, como si descifraran un idioma antiguo escrito en proteínas. Cada molécula cuenta una historia. ¿Qué nervio ataca? ¿Qué señal bloquea? ¿Qué órgano desestabiliza? Comprender el veneno es comprender la estrategia de la araña, y solo entonces es posible imaginar una respuesta. La creación de antivenenos es una alquimia moderna. A partir de pequeñas dosis controladas de toxina, se entrena al sistema inmunológico para reconocer y neutralizar al invasor. Es un proceso largo, meticuloso, donde un error puede costar vidas. No hay espacio para atajos. Cada frasco de antídoto representa años de investigación, ensayo y sacrificio silencioso. Algunos de esos sacrificios fueron personales.
En los primeros días del desarrollo de antivenenos, hubo científicos que se expusieron deliberadamente a mordeduras para comprender los efectos reales del veneno. No por imprudencia, sino por urgencia. Cada síntoma registrado, cada minuto medido, ayudó a construir protocolos que hoy salvan vidas. El conocimiento, en Australia, se escribió a veces con dolor. Gracias a ese esfuerzo, el panorama cambió de forma radical. Hoy las muertes por mordeduras de arañas altamente venenosas son extremadamente raras. La medicina moderna ha logrado lo impensable: convertir uno de los venenos más letales del planeta en una amenaza controlable. Es una victoria de la razón sobre el miedo, de la observación sobre el caos. Pero esta victoria no es absoluta. El peligro sigue vivo, paciente, esperando el descuido humano. El veneno no ha desaparecido, ni se ha vuelto menos eficaz. Simplemente encontró un adversario que aprendió a responder. En zonas remotas, en casos de retraso médico, la balanza aún puede inclinarse hacia el desastre. Además, el veneno sigue despertando interés científico más allá de la supervivencia. Algunas toxinas se estudian hoy como posibles tratamientos médicos, analgésicos o herramientas neurológicas. Lo que una vez fue solo amenaza, comienza a revelarse como recurso. En Australia, incluso el peligro tiene un doble rostro. Así, la historia del veneno australiano no es solo un relato de muerte evitada, sino de convivencia forzada entre naturaleza y conocimiento. La ciencia no erradicó el riesgo, aprendió a vivir con él, porque en esta tierra antigua, donde el veneno piensa, la inteligencia humana tuvo que aprender a pensar aún mejor. Las arañas de Australia no patrullan la noche buscando víctimas ni conspiran en silencio contra el ser humano. No nos cazan, no nos persiguen, no nos odian. Existen mucho antes de que llegáramos y seguirán aquí cuando nuestras huellas se borren del polvo rojo. Cada encuentro que nos estremece no es un acto de agresión, sino una colisión entre dos mundos que no estaban destinados a comprenderse. Cuando una araña muerde, no lo hace por crueldad, sino porque la evolución le enseñó una sola respuesta frente a la amenaza: defenderse con lo único que tiene. El veneno, visto de cerca, no es maldad líquida, sino diseño perfeccionado. Es el resultado de millones de años afinando una herramienta precisa, eficiente y silenciosa. Un lenguaje químico creado para sobrevivir en un continente donde fallar una sola vez significaba desaparecer. El problema no es que el veneno exista, sino que nosotros, durante demasiado tiempo, lo observamos con miedo y desinformación en lugar de respeto y conocimiento. En Australia, la ignorancia ha sido siempre más peligrosa que cualquier araña. Cuando aprendemos a entender este mundo diminuto, algo cambia. El miedo deja de paralizar y se transforma en conciencia. Ya no reaccionamos con pánico, sino con atención.
Dejamos de ser presas cuando aceptamos que no somos el centro del ecosistema, solo una pieza más. Porque en esta tierra antigua, donde incluso lo más pequeño puede pensar, sobrevivir no depende de dominar la naturaleza, depende de respetarla. Al final de este viaje, cuando las sombras del bosque se apagan y el último susurro de alas se pierde en la noche, Criptofauna vuelve a mirarte a ti, porque eres parte esencial de cada historia que aquí nace. Si este mundo salvaje logró tocarte el alma, entonces ayúdanos a mantenerlo vivo. Tu like sostiene futuras expediciones. Tu comentario alimenta nuevas preguntas y tu suscripción abre la puerta a más criaturas extraordinarias esperando ser descubiertas. Acompáñanos en este vuelo final y juntos sigamos iluminando los secretos más asombrosos de la naturaleza.